Buenas tardes a todos. Primero dar las gracias a Luis por esta invitación a presentar su libro y también dar las gracias al colegio por esta iniciativa, ¿no? Creo que no hay tantas iniciativas como deberían de presentaciones de libros o presentaciones que tengan que ver con extensiones de tesis doctorales, ¿no?, que realizan arquitectos en Alicante, ¿no? Por esa parte también las gracias al colegio. Bueno, a mí me ha tocado como la ingrata tarea de hacer el prólogo de la presentación del libro, ¿no?, cuando todos sabemos que el prólogo es una cosa que normalmente no leemos, ¿no?, y vamos directamente como a lo importante que es el libro, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría como hacer 3 pequeños apuntes que he denominado como o ideas tangenciales, ¿no?, que creo que sobrevuelan al libro y que tienen que ver también con el personaje que es Luis, ¿no?, como autor del libro, ¿no? Las he llamado como el arquitecto no especializado, la investigación sin distancia temporal y la indisciplina de la disciplina, ¿no?, que son como nombres así un poco rimbombantes, pero que voy a intentar explicar rápidamente para dar paso a Luis, que es lo realmente importante, ¿no? Creo que el libro es un ejemplo de esta idea del arquitecto que se diversifica, ¿no? Por eso hablo como lo he denominado como el arquitecto no especializado, ¿no? Podemos decir que de alguna manera u otra somos arquitectos nacidos o hijos de la crisis, ¿no?, en el sentido de que cuando acabamos la carrera todo se vino abajo, ¿no?, en el mundo de la arquitectura, y eso nos ha obligado de manera no negativa, pero sí que nos ha obligado como a abrir campos de especialización, otros campos de especialización, ¿no? En el sentido, creo que el libro no deja de ser como un producto que es consecuencia de esta huida, ¿no?, como esta divergencia como a otros lugares, ¿no? Creo que el libro también es interesante por esta idea de la investigación sin distancia temporal, ¿no?, que tiene que ver con pensar que la investigación no es algo que solo tiene que ver con cosas que se realizaron hace 50 años, ¿no?, sino que la investigación es algo que puede estar vivo, ¿no? De hecho, creo que el libro de Luis es muy bonito porque acaba con una correlación como de ejemplos, ¿no?, que a través de este diagrama temporal que llega hasta nuestros días, ¿no? Esta situación como de lo inacabado, como la tesis que está en marcha, ¿no?, como la investigación que está en marcha o el libro que está en marcha, me parece como algo bastante bonito, ¿no? Y creo que también es algo que hay que reivindicar, ¿no? Y finalmente hablar de esta idea de la disciplina de lo indisciplinado o de la indisciplina de la disciplina, ¿no? Creo que el libro también tiene un valor que es la idea de alejarnos de lo que llamaríamos arquitectura, con todo lo complicado que es definir la arquitectura, para luego volver a hablar de arquitectura, ¿no? Creo que el libro se aleja en determinados momentos parece casi un libro como de medicina, ¿no? Pero bueno, siempre acaba como yendo, viniendo, ¿no? En estos vaivenes es capaz como de generar un marco temporal que creo que acaba por funcionar, ¿no? Y para acabar sí que me gustaría como pensar que el libro o que todo el libro al final es una representación de ese autor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Luis es un arquitecto no especializado que abarca mucho, pero también aprieta mucho, ¿no? Esto me parece como interesante. Es un arquitecto cercano en el sentido de que trabaja con temas como contemporáneos, pero también lejanos, ¿no?, porque es capaz como de alejarse, ¿no?, para luego volver a lo cercano. Y el último lo he definido como un arquitecto disciplinado a la par que indisciplinado, ¿no? Esta idea como de alejarnos de nuestro entorno más disciplinar para luego volver y ser capaces de aplicarlo dentro de nuestra práctica en el día a día, incluso nuestra docencia, incluso nuestra investigación. Y sin más, os dejo con Luis para que nos cuente lo que él crea conveniente. Bueno, muchas gracias, José. Yo creo que ya con esta presentación nos podemos ir porque lo único que puedo hacer yo a partir de ahora es estropearlo y tú lo habías dejado el pabellón muy bien alto. Lo primero, bueno, daros las gracias que estéis aquí físicamente. Quiero también dar las gracias a gente que luego nos verá en casa, especialmente a Asimétricas, en este caso a María y a Juan de Asimétricas y a Jordi de la Universidad Política de Cataluña. No voy a contar toda la historia que hay detrás de este libro, porque si cuento el libro, entonces a Pepe, que lo tenemos allá al fondo, que quiere vender libros, pues no vendería ninguno, porque ya os he contado el libro, entonces va a decir, bueno, entonces esta gente, ¿para qué quiere comprar el libro? Pero de alguna manera yo os quería traer como unas pequeñas píldoras, así como para un pequeño spoiler del libro, a ver si con eso nos convencemos todos decía que un poco ponernos como en contexto, ¿no?, de esta pequeña investigación, porque como dice José, él dice que abarco mucho y aprieto mucho. Yo creo que abarco mucho, no sé todavía si aprieto, pero bueno, lo intentamos. Entonces, bueno, esto es para poner en contexto. Esto es una investigación que bueno, se inicia hace más de 5 años en Madrid con estos 2 compañeros con los que hemos
bueno, he llevado un viaje sufrido, de fatigas y de vez en cuando alguna alegría. Y bueno, termina o digamos, continúa el año 2022 cuando con esta investigación yo me presento con un Call for Books de ediciones asimétricas en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Y entonces, pues bueno, resulto seleccionado y como consecuencia consigo que... entonces, bueno, me confirman en el 2022 que ha sido ganador de esa edición y que bueno, va a ser como publicado. Entonces, bueno, es una investigación que, como ha dicho José, bueno, se inicia prácticamente en 2015, 2016 y que no ha terminado, ¿no? Entonces, yo recuerdo el otro día, me preguntaban en la presentación digital que hicimos con la editorial si realmente me sentía como cercano a la investigación. Yo decía, bueno, ya la recuerdo como, fíjate que es hace 2 años y la recuerdo con una cierta distancia. Porque seguramente, o sea, los intereses que uno puede tener ahora, ¿no?, han evolucionado, han pasado 2 años y seguramente, no sé si daría como para una segunda edición, pero seguramente daría como para un nuevo libro porque de alguna manera todos estos como intereses, toda esta investigación de alguna manera se va actualizando, ¿no?, y se va haciendo nueva, ¿no? ¿Qué es la dimensión imposible? Porque esto al final me lo ha preguntado mucha gente. Realmente es un término que yo no me invento, o sea, al final, como muchas cosas que hacemos los arquitectos, tomamos prestado, vamos como robando de alguna manera de aquí y de allí, y entonces yo se la tomo a este señor que está aquí en medio, al filósofo francés Didi Huberman, el cual él planteaba, de alguna manera, una diferenciación visual, intentando explicar la diferenciación visual que existe en torno al objeto y la percepción que se hacía en el mundo del arte respecto al objeto. Él hablaba, y aquí cito textualmente porque no quiero vulnerar sus royalties, él decía que el objeto tiene 2 dimensionalidades contradictorias, una dimensión visible y una dimensión imposible. Esta otra dimensión, otra dimensionalidad que él planteaba, a la que denominó imposible, entendía que era una dimensión difícil de medir, seguramente también en términos filosóficos y científicos, difíciles de cuantificar, de modular, una dimensión inestable, cambiante, indefinida de partida, sujeta, como decía él, y aquí también leo literalmente, a todos los sujetos perceptivos, sensoriales, técnicos o conceptuales que el observador y el artista plantean. Él siempre hablaba en términos filosóficos. Seguramente también porque heredaba algunos de los planteamientos que décadas antes, el que él también reconoce como su antecesor, Merleau-Ponty, también francés, había hecho suyos cuando hablaba de esta especie de realidad intermedia o un terreno en el que es imposible reunir las cosas de un modo universal, ¿no? Él al final hablaba de un complejo entrecruzamiento de tiempo, luz, materiales, detalles que escapaban de nuestra percepción y que no se podían distinguir de una forma individual, sino como una especie de continuum existencial. En esta tercera foto, he ido como saltando de alguna manera cronológicamente, yo me reúno como a finales de agosto de 2018 en Helsinki con Palasma, que a su vez ha ido como en sus investigaciones durante todos estos años y durante todas estas décadas, ha ido de alguna manera recopilando muchos de los planteamientos que presentaba Merleau-Ponty o Didi Huberman y digamos que juntos fuimos como poniendo en común esta serie de ideas, de bosquejos, de ideas difusas, ¿no?, que de alguna manera pues, un par de años después terminaron en lo que iba a ser una tesis presentada en la Politécnica de Madrid. De él, bueno, aprendí muchas cosas, tampoco las quiero desvelar por la misma razón, porque están expresadas en formato de entrevista al final del libro, entonces así también os genero esta necesidad de que lo compréis para que lo descubráis. Entonces, como he dicho, no tenía tanto la intención de contar el libro, hacer una presentación como formal, de hablar del índice, sino dejaros como 6 pequeñas pildoritas para un poco despertar vuestra curiosidad y para, por supuesto, los que están en casa, que lo descubran. Cada una de ellas tiene que ver con unos índices del libro, con uno de los capítulos, lo sensorial, lo perceptivo, lo atmosférico. Entonces, hablan como de 6 momentos, de 6 lugares, de 6 acontecimientos. El primero de ellos tenía que ver con esta situación tan, como decía José Manuel, tan contemporánea, que tiene que ver con esta especie de redescubrimiento, por decirlo de alguna manera, porque nunca se perdió, que tiene que ver con el redescubrimiento del mundo de los sentidos, ¿no? O sea, siempre ha estado ahí, pero parece que hoy en día cualquier anuncio que encontramos por ahí
tiene que despertar nuestro sentido, tiene que ser una experiencia única, tiene que ser un acontecimiento especial, tiene que ser algo que recordemos, ¿no? Algo así como un recuerdo que nos tenemos que llevar, ¿no? Seguramente también pues, los sentidos y nuestras papilas gustativas pues, también a cambio llevan un importe económico elevado que a lo mejor todo el mundo no se lo puede permitir, pero en cualquier caso ha habido un redescubrimiento de la sensorialidad y del descubrimiento del cuerpo como lugar de experiencia. Lo que es curioso es que seguramente hablar de los sentidos del cuerpo, etcétera, ya se hacía muchos años. Además, me ha hecho mucha gracia porque justo hoy en la comida estamos hablando de Wright y de algunas historias que él hacía en Taliesin West. Pues bueno, me venía genial porque precisamente Wright es como uno de esos primeros arquitectos, como en esta especie de así de momento histórico de la arquitectura, en el que empieza a hablar como de cómo incorporar la investigación del cuerpo a nuestro campo de investigación, ¿no? Él entendía que diseñar un edificio, que es una entidad viva y no una caja inerte, para diseñar un edificio, uno debía primero experimentar aquello que va a coger. Entonces, para eso, entre otras cosas, funda esta escuela, la Escuela de Taliesin West, como sabéis, en el estado de Arizona, en el que el lema central era aprender haciendo, en el que entendía que la experiencia corporal o la experiencia del estudiante no se tenía que llevar tanto por el aprendizaje, aprendizaje intelectual o la lectura de libros, sino que entendía que ese aprendizaje se hacía por transferencia de conocimiento corporal, aprender haciendo las cosas, trabajar con las propias manos, experimentar con el cuerpo, etcétera. Es decir, por la transferencia directa y el conocimiento corporal del propio estudiante. No será el único, apenas unos años después también otro americano, Neutra, en su famoso libro Survival Through Design, ya premiaba a los arquitectos a incorporar estas investigaciones corporales y esta fisiología del cerebro en los diseños para, bajo su criterio, explorar la interacción multisensorial con el mundo construido que tenemos a nuestro alrededor. De alguna manera, lo que ya hacía en 1954 Neutra, de una manera todavía quizás poco científica, pero de alguna manera un poco prescribiendo como ciertos elementos que iban a poder como surgir en el futuro, era comprender la interrelación que tenemos las personas con los espacios en los que habitamos, ¿no? De alguna manera, en sus publicaciones trataba de enfatizar las sutiles dimensiones sensoriales de los materiales y sus ramificaciones emocionales en el espacio que habitamos. De alguna manera, el precursor de lo que en las últimas décadas muchos arquitectos, investigadores y pensadores han ido como rescatando esta visión de la experiencia sensorial, incorporando el discurso contemporáneo estas raíces fenomenológicas que él ya planteaba, como digo, ya en 1954. Y es que, por suerte, ¿no?, dando como un gran salto temporal a la actualidad, hoy tenemos muchos avances en la ciencia, en estudios neurocientíficos, que apoyan que, de alguna manera, los humanos simulamos las formas y los materiales con nuestros cuerpos. De alguna manera, empatizamos con ellos fisiológica y emocionalmente. Y eso es también lo que nos hace que tengamos una especial acercamiento hacia un tipo de espacio, que rechacemos otro tipo de espacios, etcétera, etcétera. Se ha demostrado que cuando percibimos un espacio tenemos automáticamente una cierta aquiescencia hacia ese espacio, o nos puede producir como un cierto rechazo, ¿no? Casi de alguna manera como siempre nos gusta enseñar esta imagen de la incredulidad de Santo Tomás, ¿no?, que hasta que uno no lo toca, hasta que uno no lo ve, no lo siente con sus propias manos, no es capaz de evaluar la verdadera veracidad de la experiencia que está ocurriendo. Seguramente porque, como muchos pensadores o muchos filósofos han ido como explicando, seguramente es porque ver es mucho más como tocar que como representado por la vista. Y aquí quiero explicar una cosa, y es que en un caso tocar se refiere como una experiencia únicamente del tacto. Se puede tocar con los ojos, se puede tocar con la vista, con el gusto, con el olfato, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente porque, como dicen estos autores, el hecho de la experiencia óptica, ¿no?, lo hace como que la experiencia que tengamos del espacio sea mucho más rica que la simple experiencia intelectual, mental o simplemente visual. De alguna manera, un poco lo que venían a desarrollar estos ejemplos, en este caso el mundo del arte, es que estamos conectados de alguna manera a través de nuestros sentidos al mundo. Quizás esta comprensión más holística de la tactilidad y sus diversas modalidades sensoriales son las que presentan realmente lo que creo que es un reto para la arquitectura, ¿no? De alguna manera, en esta obra, por ejemplo, que está contada en el libro, Táctil Orquestra, era una
digamos, una experiencia táctil que solo se podía escuchar la música una vez uno iba haciendo como acompañando con sus manos esta experiencia a través del tacto como de este tejido. También desafiando ciertas leyes del momento, en los años 60-70, empiezan a florecer estos trabajos que están más dirigidos al cuerpo y a la interfaz háptica y que proponen, o que en ese momento proponían ampliar la percepción del espacio, ¿no?, a través de la interacción con el propio cuerpo, ¿no? Seguramente en este caso, por ejemplo, he traído como casos más extremos que también se cuentan en el libro, de artistas como Lygia Clark, Rebecca Horn, Marina Abramovic o Ana Mendieta, que en su momento, como en este caso de Marina Abramovic, Imponderabilia, que son claros ejemplos de autoras cuyo trabajo no solo desafía las leyes impuestas de la naturaleza, sino que también hace una, como se ve en esta imagen, como hacen una apuesta por reactivar los receptores de los sujetos que van a participar en las propuestas para que la experiencia sea, o bajo su criterio, sea completa. Al final, lo que estas autoras querían como incentivar es que todos los participantes usen sus sentidos para experimentar sus obras. De tal manera que hasta que uno no empieza a manipular, a palpar, a trabajar con materiales presentados, uno no es capaz de percibir por completo esta obra. Otro de los ejemplos que creo que también puede ser como bastante útil es el caso de Unión Libre. Es una obra del 2004, realmente está tomado sobre una fotografía antigua, el cual León Ferrari, el artista argentino, lo que plantea es, sobre una fotografía de una mujer desnuda, inscribir en braille un poema del artista surrealista André Breton, el cual describía los versos, o sea, a través de estos versos describía el cuerpo desnudo de una mujer. Lo que Ferrari hacía era transformar la experiencia sensorial dirigida únicamente a la vista, a través de esa fotografía, en una experiencia a todos los niveles que incluía el tacto, pero también activaba la memoria, el recuerdo, la imaginación, generando como una nueva obra, ¿no? Lo que aparentemente iba a ser una fotografía aparece siendo una nueva obra, ya que esta fotografía tipeada se convertía en una auténtica experiencia corporizada. Solo mediante la interacción de la obra, como afirmaba el propio artista y lo pone ahí arriba, el objeto nos expresa sus cualidades y su aura, y nosotros nos encontramos a nosotros mismos en la obra. Perdonad que vaya rápido, no, tampoco quiero cansaros, pero hemos ido haciendo como un poco viaje sobre el mundo de lo sensorial para, digamos, ir acercándonos como a nuevos posicionamientos que tienen que ver más con lo perceptivo, con el redescubrimiento de lo que pasa en este campo tan maravilloso que tiene que ver con nuestra percepción y con cómo somos capaces de percibir lo que nos rodea. Seguramente porque, como he ido diciendo hasta ahora, existe un renovado interés en la exploración de la experiencia del individuo. Insisto, esto no es una cosa totalmente actual, sino que ya empieza sobre todo en la década de 1960, en los que a partir de ciertas investigaciones que se van planteando, los arquitectos comenzaron a desarrollar un mayor interés por comprender y estudiar cómo se desarrolla la experiencia multisensorial dentro de un determinado entorno construido. Estas primeras investigaciones de carácter científico empiezan como a investigarse y a desarrollarse en espacios controlados, sobre todo espacios de privación sensorial, el cual tiene un auténtico auge, una verdadera revolución cognitiva que se produce especialmente a finales de los años 60 en la costa este de los Estados Unidos. Así, a través de estas cajas perceptivas que llamaban estos autores, trataban con efectos psicológicos de la luz y su capacidad para transformar la experiencia perceptiva. De alguna manera, inmerso y aislado, el visitante lo que empieza a descubrir son experiencias totalmente extremas. Estas experiencias, que desarrollaban muchas veces en cámaras de privación sensorial y espacios de aislamiento, dieron como de repente con estados mentales muy significativos. Contrariamente a lo que uno pudiera pensar, dichas experiencias alumbraron respuestas sorprendentes, hasta el punto de que los sujetos describían alucinaciones, ilusiones visuales y sonoras. Digamos que alguna vez fuera de la experiencia, el usuario, lejos de recobrar sus sentidos, los intensificaba. Se ha demostrado a través de cuestionarios que se hacían en estas investigaciones que
las experiencias que describían los usuarios después de entrar en estas cámaras se presentaba el mundo más deslumbrante, los colores más vivos y los sonidos se percibían con mayor intensidad. De alguna manera también se puede decir que esto venía determinado porque esta generación de artistas, pero también como de autores, de arquitectos, etcétera, etcétera, que estaban como trabajando en este momento en la costa oeste de los Estados Unidos, encuentran en el trabajo de la desmaterialización, en la obra de arte, como un sustento para investigar nuevos campos de acción en la arquitectura, en el arte, etcétera, etcétera. De alguna manera, interesados en esta cuestión de la luz invisible, como ellos decían, cito literalmente, la luz perceptible solo en la mente, empiezan a trabajar con elementos de luz que vemos en los sueños para crear espacios que empiezan a provenir de otros campos de investigación, pero que de alguna manera incorporamos a nuestras investigaciones científicas. Por ejemplo, el trabajo con la luz desmaterializada, con vapores, con sistemas de agua, etcétera, etcétera. En estos momentos, artistas, por ejemplo, como Naumann, Wheeler, Irwin o Norman, se encontraban, estaban trabajando dentro de este espacio provisto por la pieza artística, otorgando al individuo, como veis en estas imágenes, siempre la última palabra. Las experiencias que promueven estos artistas nos hacen cuestionarnos de alguna manera también la propia validez y autenticidad de la experiencia, hasta el punto de que uno, cuando sale de este entorno, no sabe si lo que está viendo es real, si se producen cambios de actitud o de estado en el propio espectador y, sobre todo, cómo estos ambientes son capaces, a través de la luz, de la atmósfera, de los ambientes, de transformar la característica física del propio lugar. Cómo, por ejemplo, llegamos a desarrollar las propias posibilidades del espacio a través de estos experimentos y de estas intervenciones. Obras que muchas de ellas se mueven en el terreno de la ambigüedad, obras que crean en el espectador un juego visual increíble, ¿no? Que de alguna manera les hace incluso dudar, como he dicho antes, de la propia identidad física o de la propia realidad de lo que están contemplando. Al final, obras que intentan centrarse no tanto en un objeto estático y contemplativo, sino quieren ser una propia extensión del medio artístico, y no es hasta que uno se incorpora a la obra que no es ni siquiera capaz de entenderla, pero seguramente al menos capaz de describirla. Seguramente porque también todas estas obras tengan en común algo tan interesante como que entender que entrar en cualquiera de estos proyectos no deja de ser también entrar en una atmósfera. Seguramente en la línea de lo planteado hasta aquí sería como pertinente citar como el conocido artículo de Mark Wigley, que en 1998 en la revista berlinesa Daedalus hace como este artículo muy interesante. Yo simplemente he intentado como destacar algunas frases, en el que él declara que la atmósfera podría ser como el primer momento en el que un arquitecto, ya de una manera manifiesta, dice que el objetivo central del arquitecto podría ser trabajar con las atmósferas. El mismo Wigley también nos advierte de que este objetivo podría ser difícil o incluso imposible de precisar o de describir. Él concede a la atmósfera un papel fundamental en el sentido de que entiende que la experiencia de percepción del espacio es algo que es necesario, pero también que entrar a un proyecto debe ser entendido como entrar a una atmósfera. No todos, como él dice, no todos los proyectos de arquitectura tienen una atmósfera característica, pero en cualquier caso, consciente o no siendo consciente de ello, cualquier edificio puede transmitir una determinada atmósfera. Seguramente también porque todas estas obras, que a veces también veneramos, de una manera también casi llevada al extremo, nos producen, seguramente cuando las visitamos, de forma física o tectónica, nos atraen pues, seguramente por muchos de sus detalles, seguramente porque crean en nosotros un cierto estado de ánimo, seguramente porque tiene un propósito afectivo que nos enmarca o que seguramente nos dirige de un espacio a otro, etcétera, etcétera. Yo creo que al final, cuando todos tenemos en la cabeza estas imágenes,
Valls, que yo creo que esto ha sido como el proyecto más difundido en este sentido cuando se habla, yo creo cuando uno googlea arquitectura de atmósfera seguramente le aparezca este proyecto. Seguramente lo hace porque atañe a muchos de nuestros sentidos. Sin embargo, los autores seguramente más representativos de esta constelación de imágenes, Zumthor, por supuesto, Navarro Baldeweg, Tadabando, Kengo Kuma, etcétera, etcétera, seguramente pertenecen más como a esta especie de generación de arquitectos que han visto la atmósfera de una manera de tratar de forma conceptual y seguramente material, emocional, el concepto de la atmósfera en la arquitectura. De hecho, uno de los libros también más vendidos es el de Zumthor hablando de las atmósferas y hablando de su arquitectura. Pero no solo ellos, seguramente también habrá que atender a otros arquitectos mucho más contemporáneos que han entendido también la atmósfera como otra manera de acercarse a la arquitectura. Seguramente en su caso, desde un punto de vista que tiene que ver más con la desmaterialización del objeto arquitectónico. Un poco volviendo también a este recuerdo que se hace, o esto que hablábamos en los capítulos anteriores sobre los artistas, ¿no? Autores como Sanaa, como Ishigami, como Roche, como Ram, en este caso en España también como Cristina Yefren de AMI 09, defienden hacer de la atmósfera una cuestión basada en la propia desmaterialización completa del objeto arquitectónico, desde lo evanescente, desde aquello que se entremezcla con lo sensorial, con lo energético, pero también que apelen directamente a nuestras sensaciones corporales. De alguna manera, todos estos arquitectos, todos estos autores, trabajan con este tipo de conceptos, más con el interés puesto en la producción de diferentes ambientes, desplazando no tanto el interés puesto en el objeto, sino todo en en los efectos que se consiguen a través del objeto, definiendo una nueva gama de sistemas y materiales a través de parámetros físicos que no estamos tan acostumbrados a trabajar con ellos, pero que forman parte de nuestros medios. Calor, frío, humedad, temperatura, vapores, etc. Todo esto para llegar como a uno de los momentos que por lo menos a mí me parecen en el libro que es de los momentos más especiales, ¿no? Porque hasta ahora hemos ido hablando como de momentos que atañen como a cuestiones que solamente percibamos de forma muy positiva, ¿no? Sensaciones, vapores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar que todo eso también puede tener como un componente más político, más comercial, seguramente también menos positivo. Para ello, había un momento de un capítulo del libro que yo empiezo con esta frase, también me apropio de la autora australiana Teresa Brennan, la cual en la primera página de su libro, de un libro muy interesante, de la transmisión del afecto, ella nos pregunta, y leo aquí textualmente, ¿hay alguien que al menos una vez haya entrado a una habitación y haya sentido la atmósfera? Ella nos habla de cuestiones muy cotidianas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, entra seguramente en un juicio, ¿no? Se contagia de una cierta atmósfera de tensión, de seriedad, de rigor, etcétera, etcétera. O cuando uno, por ejemplo, entra en un ambiente, no sé, en un campo de fútbol o en un espectáculo audiovisual, seguramente se contagia de esa cierta estado de euforia, ¿no? que puede compartir con el resto. En definitiva, lo que esta autora nos planteaba es que cuando las personas compartimos un espacio, como estamos ahora, el estado emocional y afectivo de una persona, la ansiedad, la alegría, la preocupación, se puede transmitir a otros sin que necesariamente sean conscientes de ello. Esta es una autora, es filósofa, pero a raíz de estas investigaciones ha abierto muchas nuevas investigaciones, más en el campo de la neurofisiología y demás, que han empezado a demostrar que hay una serie de feromonas que pueden compartirse, ¿no? Y que de alguna manera también hacen como que nos podamos transmitir entre nosotros un cierto estado de ánimo o que de alguna manera por capilaridad podamos como transmitir un cierto estado de euforia, de preocupación, etcétera, etcétera. Aunque es cierto que ya en el siglo XVIII se trabaja con el concepto de atmósfera, entendiéndola como una metáfora para describir un cierto estado de ánimo suspendido en el aire, no es hasta mediados del siglo XX que muchos autores empiezan a definir la atmósfera como un espacio sintonizado, es decir, como un espacio que viene cargado con un cierto estado de ánimo, ¿no? Y insisto con esta palabra, cargado, de alguna manera, porque está suspendido en el aire y porque lleva una cierta carga atmosférica en este sentido. Por esta razón, se podría decir que las atmósferas no son simplemente contenedores espaciales de emociones, cuyos efectos nos
atañen, nos afectan inmediatamente cuando compartimos un espacio, sino que son capaces de producirnos un determinado impacto cognitivo. Por eso empiezan a haber autores, como por ejemplo el profesor de marketing norteamericano Philip Kotler, que publicaría un sugerente artículo, y aquí me va a venir súper bien Truman Burbank en su show de Truman, el cual él hablaba de que el diseño atmosférico se convierte en un elemento central en el ámbito comercial y la investigación empresarial. Él proponía añadir un término que se llama atmosféricos para describir ese diseño consciente del espacio que es capaz de producir en nosotros un determinado efecto en el comprador o en el espectador, etcétera, etcétera. Al final, el diseño de atmósferas, como en este caso, este mundo de ilusiones que hemos creado para Truman, no deja de ser un diseño que podría verse como una sutil forma de ejercer el poder, en el que el comportamiento, los deseos y las experiencias se pueden, de alguna manera, gobernar o administrar sin que las personas seamos conscientes de ellos. Esto, por ejemplo, está demostrado, ya se hacía en los años 50, por ejemplo, en los grandes centros comerciales americanos, en los cuales existía toda una política de atmósferas, como está reconocido por muchos pensadores, que tenía como objetivo no solo la producción de espacios cómodos y emocionantes, sino también aproximarnos hacia ciertas estrategias comerciales, en este caso, de condicionamiento, de tal manera que algunas pautas de comportamiento se podían reproducir con mayor probabilidad, seguramente con fines comerciales. Esto, por ejemplo, por gente como Sloterdijk, seguramente el más conocido, ha sido criticado porque ejerce en nosotros una cierta manipulación, seguramente producida en un momento amigable, ¿no?, de pasar un sábado por la tarde con la familia y demás, pero produce en nosotros un control sobre aquellas personas que estamos dispuestas, seguramente porque producen ciertas corrientes de opinión o ambientes relajados que nos, digamos, impulsan a consumir más, a pasar más tiempo, a dirigirnos hacia ciertos reclamos publicitarios, etcétera, etcétera. Al final, la existencia de todas estas cualidades ambientales y atmosféricas en el espacio es una realidad que no debe ser ignorada en la práctica arquitectónica. Desde, por ejemplo, estos hoteles tan característicos en Las Vegas, ¿no?, que intentan reproducirnos un cierto ambiente para pasar la tarde, o Tropical Island, que es, por ejemplo, en Berlín, una auténtica mole de hormigón que está reconvertida en un espacio que en invierno, por ejemplo, puedes pasar la tarde como si fuera un parque acuático, o incluso, yo creo ya el caso más extremo, ¿no?, en el Oriente Próximo, el centro de esquí que se ha construido recientemente en Dubái y que de alguna manera empiezan a crearnos casi estos mundos de Truman, ¿no?, estos mundos idealizados en los cuales, independientemente del tiempo que haga fuera o de las condiciones, puedo pasar una tarde amigable. Incluso mucho antes de que los arquitectos reparáramos en esto de qué es la atmósfera, los diseñadores y encargados de las puestas en escena ya sabían o ya estaban investigando cómo producir un cierto estado de ánimo, o como lo llaman ellos, un cierto clima en el escenario. Al final, el diseño de escenarios, o más propiamente el arte de la escenografía, podría entenderse hoy seguramente como una de las principales fuentes de producción de ambientes. El objetivo al final de estos escenógrafos no es más que condensar los sucesos al máximo y producir una gran sobreestimulación de gran tensión y densidad para conseguir promover o conmover al público. Estos ambientes, estos diseños escenográficos no pretenden que nos quedemos reconfortados, ¿no?, de alguna manera, en nuestra propia comodidad, ¿no?, sino quieren de alguna manera quebrar nuestra percepción para provocar en nosotros efectos inesperados y realmente sorprendentes. Así que, como casi también vuelvo a hacer otra vez mías frases de otros autores, seguramente porque también la arquitectura hoy se ha convertido en el arte de construir atmósferas. Cierro también con alguna colección de imágenes que están también al final del libro, que ha citado José Manuel, y ya con esto termino, dejando casi más preguntas que certezas cuando uno escribe este libro, ¿no? Algunas de ellas podrían ser cuáles pueden ser las implicaciones de estas tecnologías que hemos descrito hasta ahora en la forma de percibir y concebir hoy nuestro espacio construido, cómo, por ejemplo, puede el ser humano intensificar y ampliar la experiencia asociada al arte de la arquitectura en particular, cómo podemos vincular
efectos como materialidad, la luz, la temperatura, la humedad en los estudios perceptivos, o cómo podemos, en definitiva, convertir el ambiente y sus efectos en las nuevas herramientas de diseño urbano o de diseño arquitectónico. Al final, un poco cierro donde había empezado con Huberman, cierro con él. Él nos explica que esta situación imposible, después de no ser capaz de explicarla, seguramente, y como él dice, puede ser una situación mucho más densa, mucho más complicada de comprender, convive con lo invisible, pero también con esa dificultad imposible de aprender o de definir. Seguramente y como él dice, esta nueva situación, aunque pueda ser mucho más compleja de entender, mucho más densa, convive con un mundo soñado entre lo visible e imposible y puede escapar a nuestra razón, pero seguramente será mucho más complejo y enriquecedor para nuestras vidas. Con esto, dar las gracias. Tenéis dar las gracias también a Asimétricas y a la Politécnica de Cataluña por hacer lo posible y, por supuesto, a Pepe por estar hoy aquí haciendo ahí su labor de vender libros, o sea que lo está haciendo muy bien. Muchas gracias. Y ahora voy a invitar a Juan. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias también. Quería reiterar los agradecimientos tanto al ponente, a Luis, a mi compañero de panel, a José Manuel, y por supuesto a todos los asistentes y el colegio por acoger este acontecimiento. Bueno, mi papel aquí creo que es el de abrir un poco un diálogo en torno al libro. Para empezar, como no podía ser de otra manera, me gustaría empezar con una pequeña experiencia personal, ¿no? Justo recibí el libro definitivo, hace aproximadamente una semana, unos días antes de partir hacia un congreso en Atenas, el encuentro bianual de la red de historiadores de arquitectura, de la red europea de historiadores de arquitectura. Y este libro me ha acompañado, digamos, durante todos esos días que he pasado en el congreso, ¿no? Ha habido para mí un momento concreto, muy controversial dentro de la estructura del Congreso, y fue una ponencia que hizo Françoise Fromonot, la crítico y arquitecta francesa, en la que defendió de una manera muy vehemente y muy clara la necesidad de que como arquitectos empezáramos a enfocarnos en hablar de edificios, ¿no? Es decir, situar el protagonismo de la acción en los objetos. Tengo que decir que la posición, la propuesta de Fromonot fue muy aplaudida entre la mayoría de los arquitectos, de los scholars, ¿no?, que asistían a la ponencia, con esa sensación de que, bueno, ya era hora de que alguien dijera esto, ¿no? Claro, yo tenía el libro de Luis conmigo durante esos días y digamos que la recepción que yo tuve de aquel comentario fue quizá un poquito más escéptica, ¿no? Pero tampoco me extrañó, porque al mismo tiempo pensaba que tiene cierta lógica que en momentos de incertidumbre general, incertidumbre geopolítica, incertidumbre económica, ¿no?, afloren los pragmatismos o los discursos más pragmáticos, ¿no?, que invitan a una interpretación pragmática de la disciplina, ¿no? Como decía, durante esos días yo tenía entre mis manos, ¿no?, el libro de Luis, que acompañaba en los ratos en los que no estaba escuchando a ponencias de otros compañeros. Y claro, el libro de Luis, de manera completamente opuesta a la posición de Fromonot, sitúa la acción importante en el papel del arquitecto, ¿no?, en el sujeto. En el sujeto, no solo en el arquitecto cuyo papel, donde el interés de su trabajo consiste en la capacidad para diseñar transformaciones de las reglas impuestas por el contexto, sino también en el sujeto, en la importancia del entendimiento, de la comprensión de la manera en la que el sujeto recibe esa voluntad de diseño, ¿no? Otra de las cosas que me encontré en ese congreso fue que la mayoría de los colegas que allí estaban
exponiendo sus trabajos, lo hacían desde una única dimensión. Es decir, lo hacían desde la dimensión del investigador, ¿no? El que se dedica a escribir, a investigar y a producir, con cierto desdén, debo decir, por toda responsabilidad docente que les caía, ¿no? Que suponía, de alguna manera, en la mayoría de los casos que pude comprobar, como una interrupción de sus labores de investigación, ¿no? Claro, al mismo tiempo yo tenía el libro de Luis, que, claro, que presenta una investigación desde lo que podemos decir que son tres dimensiones, ¿no? Tres dimensiones: la dimensión del arquitecto que investiga, que se esfuerza en producir un conocimiento compartido a través de la investigación, el que de una manera, digamos, activa, ilusionada, participa de la actividad docente y que además, de una manera comprometida o dentro del compromiso que se puede tener, pues también afronta la contingencia de la actividad profesional, ¿no? Una cuestión que por lo que pude ver empieza a ser como estas cuestiones de la excepción ibérica, ¿no? Una forma de entender la práctica arquitectónica en esas tres patas, ¿no? Que forma parte como de una herencia muy particular de la historia de la arquitectura española y que en el ámbito europeo parece que se desvanece, ¿no? Claro, yo comparto la idea que... Ya veis por dónde viene la primera pregunta, ¿no? Pero yo comparto esa idea que comentaba José en el inicio de la presentación de la importancia para una generación de arquitectos de la tesis doctoral como un refugio, ¿no? Como un refugio en el que, como una especie de burbuja, como una atmósfera, ¿no? En la que ir construyendo una posición personal a través de la toma de contacto con determinados autores y con la producción de material escrito, ¿no? Claro, en ese contexto, la primera cuestión que venía ya, digamos, pergeñando en mi viaje de vuelta para plantearle a Luis en el encuentro de hoy era, claro, ¿qué propósito? ¿Cómo tú le explicarías a todos esos investigadores de universidades europeas, ¿no? La pertinencia, la importancia, la necesidad de una lectura fenomenológica quizá tamizada a través del arte contemporáneo, ¿no? De la arquitectura, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene resituar o por lo menos no dejar de situar la importancia de la acción del sujeto frente al objeto? Muchas gracias, Esteban, primero por estar aquí, por aceptar la invitación y por plantear estos temas tan interesantes. Yo, mientras estaba escuchándote, me estaba haciendo así una especie me estaba dando cuenta que todo como congeniaba, ¿no? Es como me has propuesto tres preguntas, ¿no? Yo creo, has hablado de tres dimensiones, somos aquí tres, que además pertenecemos a este mundo de las tres patas de la investigación, de la docencia y de la profesión, con lo cual, ¿no? Yo creo que como que con estas tres dimensiones del libro, lo sensorial, lo perceptivo, lo atmosférico, con lo cual me encanta ver que todo va como confluyendo, ¿no? Como en estas tres patas. Bueno, lo primero quiero decir que no sé si es una excepción ibérica, pero esto lo hemos discutido mucho a nivel interno de nosotros y creo que es un momento como hacerlo público y tenemos como un marco incomparable que es el Colegio de Arquitectos para explicar esta posición que yo creo que de alguna manera, no por muy discutida, ha sido resuelta. Es como conciliar tres posiciones que no sé si han sido como decididas o heredadas, seguramente por una serie de tradiciones o porque lo hemos mamado así en nuestra fase de formación, pero cómo compatibilizarlas de tal manera que, uno, no nos volvamos locos y segundo, no acabe siendo esta cosa que siempre decimos de ponernos la chaqueta, ¿no? La chaqueta del arquitecto, la chaqueta del investigador y la chaqueta del docente, que son tres chaquetas totalmente diferentes, ¿no? Seguramente porque no hayamos visto otra manera de subsistir como en este pantanoso terreno, pero no concibimos, o por lo menos yo no concibo otra manera como de enfrentarme a esa posición y hasta el punto ya de reivindicarla. Sé que puede plantear críticas, sé que incluso lo hemos llegado a manifestar los tres esta duda, incluso a ponerla en crisis e incluso hasta invalidar por momentos el que esto pueda como continuar así, ¿no? Pero de alguna manera la única solución que le vemos a esto, o por lo menos yo le veo, es como ser capaz de, seguramente con una especie de optimismo futuro, poder
vincular como estos caminos que de momento todavía transitan de una forma demasiado paralela a nuestros gustos, que confluyan como en un único camino en el que todas las vías se puedan retroalimentar de otras, ¿no? Yo por lo menos, o sea, muchas veces me preguntan qué del libro, o sea, me lo preguntaron otro día en Asimétricas, que qué del libro podía aplicar como a mi labor profesional y demás. Y muchas veces es como muy costoso cuando estás metido en la dinámica del día a día, ¿no? Y hay como una investigación paralela que es como mucho más concienzuda, escrita, ¿no? Y que son como dos mundos totalmente diferentes, poder como complementarlos, ¿no? Pero yo creo que en esa lucha, aquí también quiero invitar a José a que hable porque creo que él también vive en esa lucha. No es ni Dr. Jekyll ni Mr. Hyde, ¿no? Es como además un tercer hombre que existe dentro de nosotros y que va aflorando en cada momento de nuestra profesión. Bueno, yo creo que el error es pensar que las tres patas se tienen que equilibrar. O sea, en el sentido de que o sea, es como bastante fácil, ¿no? Pensar que cuando investigamos, cuando impartimos docencia o cuando hacemos en otra profesión, o sea, la primera pregunta evidente es la que ha hecho Esteban, ¿no? O sea, ¿qué rédito, qué retroalimentación existe de una parte en la otra? Yo en ese sentido soy como bastante, no sé si decir punky, pero como bastante, lo miro como bastante desde en el sentido de pensar que, o sea, no tengo por qué autoconvencerme de que algo tiene que servir para otra cosa, ¿no? Por lo menos de manera explícita. De manera implícita seguro que en el tiempo aparecen como conexiones, ¿no? Relaciones y demás, ¿no? Pero en ese sentido sí que reivindico como la situación como más relajada, ¿no? Como de pensar que, bueno, yo creo en estas tres patas o en esta como tricefalia, por decirlo de alguna manera, porque a mí me funciona, pero tampoco puedo como sentar, o no creo que ninguno de nosotros intente sentar cátedra como para hacer extensivo esto a cualquier persona, ¿no? En ese sentido, ya insisto, ¿no? Yo sería como bastante más relajado, ¿no? Como a la hora de como enfrentarnos a estas situaciones. A nosotros nos puede funcionar ahora, puede ser que dentro de un tiempo no nos funcione, ¿no? Bueno, como mi opinión. Sí, bueno, hay una cuestión que para mí también tiene mucho interés, que es el apoyo que haces en otras disciplinas, ¿no? En esta voluntad como bueno, pues de no centralizar, digamos, la atención en la producción objetual, ¿no? Sino en la manera en la que somos capaces de alterar las condiciones de contexto. Para eso a veces es importante apoyarse, digamos, en otros ámbitos. En este caso del libro hay un apoyo muy importante en el mundo del arte, muy concretamente en un tipo de arte conceptual, de origen norteamericano, años 60, ¿no? Me gustaría que nos pudieras, digamos, hablar un poco más de la manera en la que, digamos, este ámbito te ha servido seguramente para activar determinadas inquietudes o para ser capaz de comunicar o de absorber determinados conocimientos que seguramente si no hubieran estado ahí o si no hubieran sido parte de tu investigación, pues estarían, desaparecidos, ¿no? Bueno, yo lo que encuentro en el arte, supongo que creo que a todos nos pasa porque también hemos hecho investigaciones que han bebido mucho al mundo del arte. Es como una libertad a todos los niveles que muchas de las cuestiones que quería plantear en la investigación no encontraba en la arquitectura. Yo creo que ha ido como siempre llegando, seguramente también por muchas condiciones impuestas de la arquitectura, ¿no? Que exigen como unas ciertas condiciones, pues lo vemos en el día a día, de funcionalidad, de programa, de normativas, de presupuestos, que creo que en ese aspecto el mundo del arte funciona de una manera mucho más libre. Por intentar responder de una manera un poco más concreta a tu pregunta, yo creo también lo que tiene como el arte es una cosa un poco de precursora, ¿no? Luego ya estaría la respuesta si la arquitectura es arte o no es arte. O sea, es una cosa como ya bastante más compleja y no creo que proceda. Pero sí que te permite enfrentarte a muchas cuestiones que te interesan en la investigación de una manera mucho más desprejuiciada que encuentras en la arquitectura, más libre, menos encorsetada, etcétera, etcétera. De hecho, es curioso que muchas de las cuestiones que he ido como investigando, por ejemplo, cuando uno intenta situar el concepto de la atmósfera en la arquitectura y tienes que irte a 1998, cuando hay como una lectura en la que el mundo del arte ya se ha ido haciendo muchas décadas anteriores, ¿no? Seguramente porque siempre nos hemos subido como en la historia de nuestra disciplina, nos hemos ido subiendo
las corrientes o a los caballos, a los trenes en marcha, nos hemos ido subiendo de una manera un poco tardía, pero también creo que lo interesante del arte es que nos presenta como una manera mucho más desprejuiciada, mucho más libre de enfrentarse como a muchos aspectos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, uno como de los momentos también así como de la investigación que descubro así como más maravilloso es como al final de la década de los 60-70, cuando el LACMA, ¿no? Como se juntan varias instituciones, entonces el LACMA con financiación de la NASA y la interacción de científicos, de arquitectos, de diseñadores y demás, o sea, hace todas estas experiencias inmersivas como en los laboratorios de la propia NASA, que financia como la investigación, ¿no? Entonces, uno empieza a entender que cuando confluyen como diferentes disciplinas de una manera bastante libre entre ellas, empiezan como a aparecer cosas que, o sea, auténticas, o sea, que dejan como ¿no? como un hito en la historia del arte, bueno, de la humanidad directamente, diría yo. O sea, hay una cosa que me interesaba mucho, en realidad, pensando en esta idea como del pensamiento pragmático, ¿no? Y de la tesis como refugio, me parecía que en un momento como de dificultad generacional para acceder a encargos y para poder construir literalmente el estudio del arte conceptual y por tanto de la gente que construye ideas en lugar de edificios era muy interesante, ¿no? Es decir, oye, pues no sé si voy a poder construir, pero eso no deja de ser óbice para poder, digamos, plantear algunas ideas, comunicarlas, transmitirlas y efectuarlas sin una traslación objetual, ¿no? O sea, que me parecía también que había algo de cierta inteligencia en ese sentido, ¿no? Hay una cosa en el libro que también me ha parecido como central, ¿no? Que es esta idea de la experiencia, ¿no? La experiencia que ha llegado de alguna manera a todos nosotros, ¿no? En todos los ámbitos. Hay también quizá que llega incluso hasta un cierto punto caricaturesco, ¿no? En esta interpretación de la economía, de la experiencia, que ya llega como críticamente a todo el mundo y que se plantea de esa manera. Pero me interesaba mucho que nos pudieras contar un poco de cómo canalizas esta idea vinculada a la experiencia dentro de tu trabajo, como, oye, pues como la voluntad de la ambigüedad, la relación entre cosas que no son similares, ¿no? Todas estas cuestiones heredadas de las formas de operar de los artistas que de alguna manera tú traduces a la actividad diaria, ¿no? Al trabajo con tus estudiantes, cómo se las comunicas a tus clientes, cómo las traduces en arquitectura, en el día a día y en un contexto también como en el que estamos, ¿no? Más próximo al Mediterráneo, descentralizado, provincial, ¿no? Bueno, lo primero, volviendo un poco al tema de la experiencia, efectivamente, has dicho tú la palabra, yo si volviera a empezar la conferencia diría caricaturesco, ¿no? Porque ya parece que nada puede ser ya posible si no es vivir una auténtica experiencia. Yo creo que ya no puedes simplemente comer, ya tienes que vivir una experiencia gastronómica, no puedes ir como a un concierto, tienes que ir a experimentar una sensación mágica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque seguramente casi como en este mundo, ¿no? Esta especie de atmósfera que hemos creado artificial, ¿no? que explicaba, ¿no? Y con estas metáforas, de alguna manera hemos intentado llevarlo como al extremo, ¿no? Seguramente por la impuesto ciertas corrientes económicas, comerciales, políticas, a las que sea. Yo en ese sentido, y esto también es una cosa que creo que también muchas veces discutido mucho entre nosotros, creo que apostamos como por seguramente una atención más desenfocada, ¿no? del objetivo de nuestro trabajo. Seguramente todos queremos promover una cierta sensación o emoción cuando alguien ve algo de nuestro trabajo o experimenta algún espacio que hemos podido como diseñar o construir, etcétera, etcétera. Pero creo que no ponemos tanta atención en que eso esté controlado, ¿no? O que tenga que suponer una auténtica experiencia positiva. Ni siquiera creo que el término de experiencia positiva, negativa, sea una cosa como muy absoluta, sino que jugamos un poco como a esa ambigüedad, ¿no? Yo creo que en el fondo, cuando nosotros muchas veces hablamos en la oficina, pero también hablamos en la escuela con los alumnos sobre el crear como una experiencia, vamos a decirlo así, no marcamos tanto un objetivo o unas reglas, sino que dejamos que sea un poco el propio proceso el que nos descubra como una manera de descubrir el camino que vamos llevando, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo me subí un poco al carro que en el libro también habla Palasma,
de que lo que no somos conscientes muchas veces los arquitectos es del no solo de increíble potencial, sino de que todo lo que producimos en cierta manera produce una cierta sensación, una atmósfera. Pasa que muchas veces uno no es consciente de ello, y el problema es que muchas veces los arquitectos no son conscientes, o por lo menos no están haciendo un trabajo consciente de su trabajo, ¿no? En ese sentido, creo que no buscar una determinada atmósfera también es una manera como de trabajar con la atmósfera, ¿no? De alguna manera jugar con una cierta ambigüedad, una especie como de atención desenfocada de ese objetivo, me parece que es tan interesante como el propósito totalmente concienzudo de crear una atmósfera, ¿no? Que solamente, no sé, esté como en los museos o en los centros comerciales, en los cuales queremos dirigir a la gente de una manera muy concreta, queremos que sientan de una manera muy concreta, o queremos que perciban un espacio de una manera muy concreta, ¿no? Entonces, esa toda desde todo, ¿no? Desde los consultores, desde la iluminación, desde o sea, es decir, hasta o sea, investigando el libro te das cuenta de que hay tanta tecnología y tanta ciencia aplicada detrás de este campo que muchos de los autores, incluso que se va a citar, o sea, es decir, que hay todo un trabajo científico detrás en el que hasta la propia temperatura y la humedad relativa del espacio condiciona la manera de comportarnos o de encontrarnos bien o peor en un espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esta atención un poquito más difusa, que creo que esto también, ya como digo, lo hemos discutido también mucho, creo que es otra manera también válida, ¿no? de trabajar sobre ello. Sí, sí que es cierto que en el libro hay como ¿no? Un magma, ¿no? Como de confianza en la tecnología, ¿no? Como en el valor de la tecnología como el sustrato capaz como de generar todas estas manipulaciones atmosféricas, perceptivas, etcétera, ¿no? Yo sí que después de leer el libro, y también como pensando en esta idea de que la investigación está abierta o las investigaciones tienen que estar abiertas, ¿no? Porque me parece más interesante, y en ese sentido sí que entran en juego como dentro de nuestra carrera profesional, docente y demás, ¿no? Cuando no cerramos etapas, sino que las tenemos como vivas. Siempre preguntaba si en algún momento como de tu desarrollo ha habido como un interés por la búsqueda de lo atmosférico, lo perceptivo en cuestiones ordinarias, ¿no? Por ejemplo, no hablar tanto como de esta alta cultura, como del arte o como de la supertecnología, ¿no? Como muchas veces la tecnología de estos proyectos queda por debajo y no la conocemos, ¿no? Pero en el momento que la conocemos, pues no cualquiera puede hacer ella, o no cualquier proyecto o sea, no se puede solucionar fácilmente, ¿no? Entonces, si en algún momento de este proceso llegaste como a pensar en investigar cómo la vida cotidiana trabaja con la atmósfera, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? Yo cuando voy al dentista, pues me genera como una impresión o como un sentimiento. Cuando voy a otro sitio, ¿no? Cuando estoy aquí tengo otro sentimiento, ¿no? Pero son lugares como bastante banales, entre comillas, ordinarios, ¿no? Entonces mi pregunta es si en realidad esta condición del ordinario podría ser una segunda derivada del libro, o crees que no, como que ese mundo no está preparado para adquirir como estas nociones, ¿no? Bueno, ¿cómo piensas en ese aspecto como del ordinario, lo cotidiano? Sí. O sea, lo no tan sofisticado, Sí. ¿no? Bueno, en ese sentido el libro lo que hace es, efectivamente, al final mira como una serie de referentes, poco como todos hacemos nuestras investigaciones, pero tampoco quiere como sentar cátedra ni responder ninguna pregunta. De hecho, has visto que intencionadamente cuando he terminado, más que responder preguntas, deliberadamente he manifestado una serie de dudas, ¿no? Por varias razones. La primera, porque no tengo respuesta. La segunda, porque las dejo abiertas a una siguiente fase de la investigación que, como tú dices, siempre está viva. Tercera, porque supongo que pues querremos escribir otro libro, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir generando temas para los siguientes libros y demás. Pero el cuarto y lo más importante, y responder a tu pregunta, porque de alguna manera, o sea, aquí ya sí que no voy a hablar como arquitecto, o sea, como ciudadano, como persona, o sea, que vivir el día a día. Creo que hay una atención, ahora sí que tengo que decirlo, de una manera mucho más ordinaria hacia ciertas cuestiones que eso sí que percibo que hace como años que no ocurría, ¿no? De repente, o sea, creo que hay una atención, por ejemplo, sobre lo material, sobre un redescubrimiento sobre el valor de ciertos materiales que quizás antes no estaban, o sea, no bien vistos, pero que no se ponen en valor porque no estaba revestido, y ahora empiezas a valorar o empiezas a hablar con clientes de
la temperatura que transmite una piedra o si el tacto es rugoso, es algo que te aporta valor, etcétera, etcétera, ¿no? Percibes que también hablas con la gente o con ciertos clientes y hablas de cómo generar un determinado estado de ánimo en un espacio. O sea, son cuestiones que en el día a día uno ya como incorpora, ¿no? De una manera natural. Entonces, esto es lo que está diciendo, que yo creo que no es tanto como incorporarlo de una manera como deliberada y predeterminada, sino un poco por ósmosis, ¿no? En el que al final ciertas cosas que ves el día a día de ciertas conversaciones se te quedan como grabadas, ¿no? Entonces empiezas a pensar como en la conversación que tuviste con alguien que te habló de un material que había visto en algún sitio, que lo tocó y le pareció fascinante, te manda una foto, entonces lo incorporas un poco a tu catálogo de repente como de referencias visuales, ápticas y demás que quieres como incorporar, ¿no? en tus, o sea, que de repente como te la haces tuya, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poco más con eso, ¿no? Como con ciertos olores, no sé, estuvimos como... No sé, voy a citar aquí a Nuria porque estuvimos en Milán, entramos a un sitio y olía de una manera, o sea, estamos como cautivados, estamos ahora como persiguiendo ese, porque se nos ha quedado, no sabré describirlo, pero si lo vuelvo a oler lo reconoceré y entonces lo incorporas directamente a tu mochila de cosas cotidianas que quieres contigo, ¿no? De texturas, de olores, de recuerdos, de vivencias que de alguna manera muchas veces no sabes describir, pero que automáticamente te las metes como en tu mochila, ¿no? Y te las quedas para ti, para incorporarlas, ¿no? A tu vida, a tu trabajo, a lo que sea. Bueno, para terminar, tenía también aquí una nota como que en realidad el final de tu tesis coincide casi con los 10 primeros años de egreso de la Escuela de Arquitectura, ¿no? Y por tanto con ya un bagaje suficiente como para elaborar una perspectiva bueno, pues de todo ese proceso y en un contexto en el que, digamos, los roles profesionales cambian de una manera tan drástica y tan rápida, ¿no? ¿Cómo definirías, de alguna manera, tras todo este trabajo de investigación, de publicación, reafirmado con el libro, qué tipo de arquitecto consideras que te estás convirtiendo o qué tipo de arquitecto o digamos, cómo esta vía particular de transitar por la práctica profesional ha enriquecido el perfil, digamos, clásico y tradicional del profesional que ejerce la arquitectura? Te dejo la Armadura para el final. armadura para el final, o sea, me has puesto como difícil el final. No lo sé y voy a hacer un poco la de escapista y voy a contestarte como una manera ahí un poco circular. No lo sé, o sea, pero desde luego, vuelvo otra vez a la visión desenfocada, no sé cómo cuantificar. O sea, no sé cuantificar como nada concreto, es decir, no sé cuánto de ser docente nos ha aportado para ser profesional, no lo sé cuantificar, tampoco sé si lo quiero, pero o sea, lo reconozco de una manera como, o sea, si la pregunta fuera sí o no, te diría sí, o sea, es muy fuerte, o sea, es una sensación en la cual creo que si no hubiese vivido como los tres campos, creo que sería otro perfil diferente de arquitecto. No sé si mejor ni peor, ¿eh? Uno siempre quiere pensar que solamente porque ha vivido esto es mejor, ¿no? Pero soy consciente de que haber transitado como estos, ahora son más años, desde que dimos la tesis y demás, ya vamos peinando más canas, y entonces, o sea, esa incorporación que hemos ido haciendo, como este viaje, pero todo, ¿no? O sea, yo creo que todo, o sea, es decir, el tránsito como por una ciudad como Madrid en un momento determinado, toda nuestra historia personal de vuelta, de luchar como por una oficina, por abrirnos camino, ¿no? Entonces, todo se ha ido retroalimentando de una manera tan bestial que cuando ahora lo miras con perspectiva, no sé si lo volveré a repetir porque ha sido muy sacrificado y demás, pero reconoces como el auténtico valor de todo el trabajo que hemos hecho en todos los caminos. Entonces, mira, no sé, aquí voy a robarle también una idea a José Manuel. Yo me acuerdo que una vez hablando con él, hacemos ahí una review, ¿no? Y entonces, no sé qué, hablamos como de una conferencia, ¿no? Hablamos como de
un personaje que nos había dejado como abrumado porque la cantidad de imágenes, de referencias que había enseñado, esto ya tiene un tiempo, ¿no? Y entonces a mí me hizo una reflexión, yo no sé si le llamé o le mandé un audio ahí como alucinado, analizando todo lo que había visto y tal. Y entonces me hizo gracia porque él me contestó, es que si yo ahora también me pongo como como a preparar una conferencia concienzudo de todo lo que he hecho todos estos años, seguramente no será tan interesante, pero o sea, me sorprendería a mí mismo de lo que hemos hecho. Lo recojo ese guante. Es verdad que lo que pasa es que muchas veces no tenemos el tiempo como recopilar y poner un poco en orden nuestra mesa de todo lo que hemos hecho, pero la verdad es que hemos dado tantas vueltas ¿no? a la vida que creo que hemos hecho un montón de cosas que solo nos falta que un poco poner en orden, pero es increíble como el trabajo que hemos hecho en todos los caminos y que de alguna manera tengo como, o sea, lo que estoy como muy agradecido de este libro es que me ha ayudado como, por fin, como alguna vez, compilar muchas cosas en algo ya físico, ¿no? Y empezar a ordenar ideas. Te hacía un poco la pregunta porque siempre tengo muy en cuenta ese, pues seguro que lo habéis leído, ¿no? Ese artículo de Alejandro Zaera que habla del mundo lleno de agujeritos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el agujerito que tú vienes a ocupar al mundo de la arquitectura? Y pensaba que también es importante para la gente que ha hecho el esfuerzo como de elaborar una tesis doctoral y por tanto de, bueno, ir dando pasos importantes en la construcción de una posición personal, la capacidad también para ir redescribiendo la manera en la arquitectura, en la que la arquitectura va imponiéndose dentro del ámbito del conocimiento, por decirlo así, ¿no? También por incidir en esta idea de, bueno, pues de que hay algo más que el objeto que se produce, ¿no? Y seguramente eso dé lugar a formas de ejercer la práctica que efectivamente, aunque todavía no nos hayamos pensado, no nos hayamos parado a pensar o a intentar descifrar qué nombre tienen, ¿no? Pero que están pasando, que están ahí y que seguramente también, fruto de estos trabajos que hacemos, tiene que ver el darles un nombre, el dotarles de visibilidad, ¿no? Un poco de ahí venía como la intención de la pregunta. Bueno, no sé si alguien del público quiere también formular alguna cuestión relativa a la presentación, al libro, a la conversación posterior. Será un placer. Sí. No me da cuenta. Para bien o para mal. Gracias. Pero a mí me ha gustado y sobre todo el nivel del pensamiento. Porque claro, aquí de arquitectura se ha hablado poco. Se ha hablado del pensamiento ligado a la arquitectura. Pero yo simplemente quería resumiros en todo este planteamiento filosófico que habéis hecho. El libro no lo he leído, lo leeré seguramente noche tras noche y despacio, porque debe ser muy denso. Pero quiero que tengáis en cuenta tres cosas. El planteamiento de la filosofía tomista, de la trilogía, y la elaboración del barroco con la trilogía. Es decir, estáis hablando de tres patas. En toda la filosofía tomista, que hablan de la creación, hay en fin, el Padre, Hijo y Espíritu Santo partiendo de esa base. Después, en el humanismo, el ser humano que es cabeza, corazón y manos. El Palasi también ha escrito unos libros sobre el ojo, la vista, las manos y tal. Entonces, yo creo que esta trilogía soporta las tres patas de que estáis confusamente hablando. Y digo, y perdonar que diga confusamente hablando, porque en todos los planteamientos filosóficos pues siempre hay un poco de enredo. Porque los arquitectos somos seguramente de una mentalidad mucho más sencilla y más simplista, y sobre todo los arquitectos clásicos, pues tenemos que recurrir a esta trilogía: cabeza, corazón y manos, que es la evolución de todo el planteamiento que estáis haciendo. El planteamiento de la investigación, el planteamiento de los sentimientos que te evolucionan hacia los sentidos que estás viviendo en cada espacio, y las manos, que son los que ejecutan. Porque, en definitiva, la arquitectura se hace con un lápiz y un papel. Entonces, eso
eso llega ya a una dimensión en la trilogía última, ¿no? Yo vuelvo a repetiros, he disfrutado con dificultad porque los planteamientos que hacéis son bastante difíciles, sobre todo la cantidad de citas, y como habláis muy deprisa, pues muchas veces no se os entiende. Que es una de las cosas que tendríamos que aprender en las escuelas de arquitectura, en la dicción, hablar. Eso nos lo deberían enseñar en todos los sitios, porque ocurre, ¿no? A ti se te entendía menos que a ninguno. Pero bueno, perdonad, pero en fin, no tenía más remedio porque hoy me han pagado a mí para que viniera a hablar con vosotros. Bien, pues nada, os doy la enhorabuena y sobre todo quiero deciros una cosa, que gracias a estos encuentros el nivel del Colegio de Arquitectos está subiendo de categoría, entre comillas. Es decir, hemos pasado de, vosotros sois muy jóvenes, unas etapas en que, bueno, el colegio era una especie de pequeño instituto para visar los proyectos, a ser ahora un organismo que es capaz de albergar, soportar y divulgar la cultura. Con lo cual, pues yo estoy muy satisfecho, contento, os doy las gracias en nombre. Como no hay más representación del colegio, pues no, pues yo soy colegiado simplemente, pero nada más. Y nada, muchas gracias por vuestra... Gracias. A ver, sí, está José María. José María levantó la mano. Ahora ya tiene que hablar. Bueno, sigue siendo, hombre. Bueno, no, ya no hablo como catedrático. No, ya es una cosa que... quería decir que realmente ha sido una conferencia hermosa. O sea, de verdad que ha sido hermosa. O sea, creo que el libro, que tampoco he leído, claro, ha abierto, y tu conferencia ha abierto una discusión fascinante en este momento y además absolutamente necesaria. O sea, casi diría que imprescindible, ¿no? Y que ha tenido su continuación o su presentación en lo que ha hecho José Manuel, en lo que ha dicho José Manuel, la manera como lo ha enfocado José Manuel y en el trabajo que ha hecho Esteban de presentación y de realmente ese trabajo tan difícil que es darle curso a la conversación que tu libro inicia, ¿no? Entonces, habría varias cuestiones que creo que sería que abre todo lo que has expuesto, Luis. Una de ellas tendría que ver cómo abordar la conciencia del final de un proceso en el que la palabra arquitectura ya no funciona, ¿no? No funciona. O sea, arquitectura, es decir, el apoyo que necesitas continuamente, tú y tantos, como hemos hecho antes, del arte, para poder explicar aquello que queremos explicar, de alguna manera está haciendo evidente que aquel recorrido que se inició en el movimiento moderno, pues llegó en un momento determinado a su final y que en este momento nosotros necesitamos, casi yo diría que desesperadamente, pero no en el sentido dramático del término, sino en el sentido bonito del término, intencionadamente, de intentar encontrar, digamos, como otro tipo de enunciados y otro tipo de argumentos que sean capaces de recoger sensibilidades que en las arquitecturas del movimiento moderno estaban solamente representadas a través del edificio, ¿no? Cuando la profesora de Atenas reivindica, digamos, el edificio, está en la posición del movimiento moderno que dice que la única representación posible de la arquitectura es el edificio. Y esto pues ya no es verdad. Ya no es verdad. Nos lo demostró en 1997 Anne Lacaton y Basal, cuando, para los que no lo sepan, pues dos arquitectos franceses que en un momento determinado ganan un concurso de arreglo de una plaza y su contestación es que esta plaza está muy bien, no vamos a hacer nada, lo que vamos a hacer va a ser invertir el dinero que ustedes tienen previsto como actuación posible, lo vamos a hacer
lo vamos a hacer. Lo deberían dedicar a cuidar la plaza. Es en 1997 cuando Santiago Cirujeda, aquí en España, otro arquitecto de Sevilla, pues plantea que sobre un contenedor o añadiendo, digamos, algo a una casa en el balcón, pues puede construir arquitectura. No sé, estoy ahora aquí mismo en Alicante, personas que han salido de la escuela recientemente, como La Cuarta Piel, están trabajando como colectivo en unas situaciones en las que para ellos es una arquitectura, pero en cambio, para la gran mayoría estarían planteando la cuestión de que no lo son, ¿no? Entonces, yo, creo que este es un momento, digamos, o sea, que nosotros tenemos que de alguna manera tener claro que esta alternativa, esta situación de sustitución está abierta, ¿no? En este momento estoy trabajando sobre si la ecología y no tanto la arquitectura, sino como el confort, el concepto de confort podría ser, digamos, esta condición de sustitución. Si yo cojo las imágenes que tú has puesto y hablo de atmósferas y sustituyo cada una de las representaciones, pero bueno, cualquiera de vosotros o vosotros podéis hacer, o vosotras podéis hacer, y sustituyo estas atmósferas de las que tú estás hablando por situaciones de confort donde la naturaleza funciona, creo que empieza a funcionar las historias de otra manera, ¿no? Entonces, no sé, lo único que quería, al darte la enhorabuena por el libro, al deciros lo espléndida que ha sido la conversación que habéis tenido aquí, que nos habéis ofrecido a nosotros y a nosotras, es el hecho de que tal vez creo, o al menos se propondría, que hay en la idea de la ecología, digamos, como un territorio por explorar y por inventar, que puede ser a lo mejor esa condición arquitectónica que en cierto modo estaba reclamando la profesora de Atenas y en cierto modo, digamos, estamos reclamando también nosotras, ¿no? Creo que esto sería, no sé, era algo que quería ofrecer. Gracias de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, damos por concluido el evento. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por favor no olvidéis pasar a visitar a nuestro amigo el librero antes de marcharos. Primero el vino, vale, perfecto. Hay un vino. Pues nada, Muchas el gracias. vino. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.